Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la jornada de hoy, eh, viernes 8 de marzo de 2024. Y bueno, antes de iniciar, quisiera saludar pues muy especialmente a todas las mujeres en este día que conmemoran eh, muchas acciones que ya han venido liderando a nivel pues de toda la historia. Les deseo para ellas pues la gracia y la bendición de Dios y que siempre las guarde y las bendiga. Bueno, damos la bienvenida también al doctor Wilson Pardo, quien es nuestro invitado del día de hoy. El doctor Wilson es ingeniero de sistemas, tiene una maestría en administración de instituciones educativas, doctor en educación. Bueno, actualmente vinculado con la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y ha sido asesor en diferentes instituciones universitarias de educación superior, ha trabajado con el Ministerio de Educación Nacional y bueno, lo hemos invitado para que esté con nosotros en esta mañana compartiendo sus conocimientos en este tema que se refiere a la didáctica, algo que nosotros necesitamos mucho, orientarnos para poder saber qué hacer en tales o en X o Y propósito de formación con nuestros estudiantes. Entonces, doctor Wilson, sea usted bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Tenemos a los profesores conectados de los diferentes campus de la Universidad de Santander en Cúcuta, en Bucaramanga, en Bogotá y desde aquí de Valledupar. Muy buenos días, profesor Orlando Tomás. ¿Me escucha bien? Sí, señor. Un gusto volverte a saludar, Orlando. Un gusto volverte a ver. Gracias por la invitación, por permitirme participar en este espacio. Un saludo para todos los docentes, las profesoras, los profesores. Muchas gracias por disponer este espacio para que podamos trabajar un ratito sobre el tema de la didáctica. Entonces, pues, profe Orlando, tú me dirás, ya estamos unas 35 personas. Si deseas, podemos iniciar de nuevo. Listo, sí, señor. Podemos iniciar. Listo. Pues, primero que todo, agradecerles por su disposición. Sé que esta iniciativa hace parte de un conjunto de espacios en los que ustedes como docentes procuran ir trabajando más sobre temas relacionados con la docencia, la educación, el currículo, la pedagogía, y en particular pues el día de hoy me han invitado para que podamos trabajar un rato sobre el tema de la didáctica. Me presento entonces formalmente como lo indica el profesor Orlando Mena. Llevo ya varios años trabajando en temas de educación, he tenido la oportunidad de compartir con diferentes comunidades, sobre todo en educación superior principalmente, y pues desde luego el trabajo con los grupos docentes ha sido un trabajo privilegiado. Actualmente trabajo con un grupo de profesores y profesoras en la Universidad Javeriana en temas precisamente de evaluación, mediaciones educativas, eso a nivel como de docencia, desde la Facultad de Educación, desde la Maestría en Educación, pero a nivel administrativo, mi enfoque principalmente es el tema del currículo, el tema del aseguramiento de la calidad y lo que comprende la educación mediada con tecnologías digitales. Ya había tenido la oportunidad de acompañarles tal vez el año pasado, sobre mediados de año, tal vez julio, agosto, para un diálogo que tuvimos sobre otra temática relevante para pues ustedes, alrededor como de competencia, resultados de aprendizaje tal vez. Y efectivamente pues en este día a día trabajando en educación superior surgen como muchas temáticas de interés que seguramente si pues uno las revisa con detenimiento pueden generar ciertos beneficios para nuestra labor docente. Como les decía, para el día de hoy me han invitado sobre todo para trabajar el tema de la didáctica alrededor de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Voy a compartirles una presentación. Esta presentación yo se la envié al profesor Orlando para que se las pueda hacer llegar. Entonces, agradezco me permitan un momento y la coloco en modo presentación. Ya voy a compartir. Voy a organizar la pantalla para poder ver si me escriben algo por el chat. Regálenme un momento, por favor.
Creo que puedo hacer esto así. Y ya voy a compartir. Entonces, listo, quedo muy atento a que me confirmen si ya pueden visualizar mi pantalla. Sí, señor. Muchas gracias, profesor Orlando. Pues sé que están conectadas personas de diferentes locaciones, no solamente de Valledupar, sino de muchos otros lugares. Entonces, pues este es un espacio que ha sido diseñado directamente desde su institución. La Universidad de Santander quiere que tengamos una mirada sobre la didáctica, particularmente aplicada en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y en buena medida este es un tema pues, que nos compete en toda la labor que realizamos en docencia. La didáctica como tal es una palabra que nos suena muy cercana. Creo que todos tenemos como algunos conceptos iniciales alrededor de ella, pero la idea es tratar de aterrizarlo hoy como en una dinámica un poco más práctica. Yo les voy a agradecer que en algunos momentos ustedes puedan participar y puedan eventualmente, si tienen la forma, si están desde un equipo de cómputo, de pronto probar algunas herramientas que pueden sernos de utilidad en el ejercicio que vamos a realizar más adelante. Entonces, este es el tema central, didáctica aplicada a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y a continuación vamos a ver el objetivo que se me ha sugerido por parte de la institución que podamos abordar. Se quiere mirar estrategias didácticas considerando principalmente su efectividad y buscando pues que en el aula sean significativas, sean motivadoras para los estudiantes y desde luego que estén orientadas como a un enfoque integral de formación. Entonces, como ustedes observan, la idea es poder hacer un análisis general sobre estrategias didácticas que tengan impacto y que desde luego puedan ayudarnos a motivar y a impulsar el desarrollo integral de los estudiantes. Ese es como el objetivo central hacia el cual nos dirigimos en este espacio, que es la idea que podamos trabajar alrededor de él. En principio, bueno, el tema central de la conferencia ustedes ya lo han visto, muy centrado en lo que es el aprendizaje, la enseñanza, la evaluación. Esos elementos van a estar como transversales durante todo el diálogo que vamos a sostener. La idea es, pues, desde luego, partir de unos conceptos iniciales. Ustedes seguramente han encontrado en todo el proceso que llevan de docencia muchas veces estos términos como educación, pedagogía, currículo, didáctica, en principio son elementos comunes. Creo que en el ámbito educativo todo el tiempo los estamos usando, pero la idea es poder hacer un poco más de conciencia sobre ellos. Así que, bueno, voy a aprovechar, ya somos 40 personas, voy a aprovechar eventualmente y si es posible, le voy a pedir de pronto a algunas personas que participen. Si pueden abrir el micrófono está bien, si no, pues cambiamos a otra persona. Primero, darles algunas ideas alrededor de estos conceptos y luego que podamos crear una línea base con relación a ellos. La postura que yo les voy a comunicar es una postura personal, fundamentada pues en algunos referentes, algunos textos que he podido consultar, leer, la experiencia y también desde luego pues el diálogo con otros docentes. Las concepciones que se tienen alrededor de estos términos le permiten a uno imaginar que hay como una estructura más amplia que sería la educación, ¿cierto? La educación es como el concepto más amplio, como uno lo podría catalogar como el concepto principal, el concepto estrella, dentro del cual hay múltiples discusiones acerca de si es un enfoque, una ciencia, un componente de, pero aparecen dentro de la educación términos como pedagogía, currículo y didáctica. Lo pedagógico hace referencia principalmente a lo que es el proceso formativo, la reflexión sobre el proceso formativo, la persona a la que se quiere formar, cómo se quiere formar,
cómo serían las dinámicas generales y qué sería lo que se privilegiaría en el proceso formativo. Entonces, en principio, la pedagogía fundamentalmente es muy reflexiva, ¿sí? La pedagogía está más orientada a pensar en todo el proceso y a pensar en las personas y a pensar en cómo se desarrolla el aprendizaje. Pero es un pensamiento muy profundo en cuanto a que constantemente en la reflexión que hacemos sobre nuestra labor eh, es reiterativo. Usualmente consideramos si lo que estamos haciendo tiene el efecto, tiene el impacto, si se logran los aprendizajes, si realmente esas personas a las que les podemos brindar una orientación lo están logrando copiar y están avanzando con ello y está generando un beneficio en su proceso formativo. Ese pensar sobre el proceso, pensar en las personas, pensar en la manera general de abordar el aprendizaje, el contexto, quiénes son nuestros estudiantes, el rol de lo que estamos desarrollando. Incluso si nos encontramos en una institución, el marco que nos da el proyecto educativo institucional, todos esos elementos son muy cercanos a la pedagogía, ¿sí? Como esa reflexión va muy de la mano con lo que lo pedagogo. Cuando hablamos de lo curricular tiende a ser un poco más estructural. Ahora, en general, por lo menos durante el siglo anterior, que se dio un gran desarrollo del pensamiento sobre el campo curricular, uno puede identificar por lo menos dos como propuestas o dos abordajes que son un poco diferentes. Hay una concepción de currículo o una mirada sobre el currículo que va mucho más sobre el currículo como estructura, el currículo como contenido, el currículo como aquello que se debe trabajar con los estudiantes. Esa es una visión eh, que ha tenido mucha fuerza y hoy en día muchas personas asocian el currículo con el plan de estudios, con la propuesta formativa, con la estructura, la malla, los créditos y es como lo que se trabaja en gran medida en Occidente como este enfoque curricular. Pero hay otra mirada igual o más importante que está más asociada a la experiencia de aprendizaje del estudiante. Y esa experiencia de aprendizaje del estudiante, que también ha sido objeto de estudio del currículo, va más allá de lo que se declara o lo que se proyecta a través de los contenidos o lo que se piensa hacer con el estudiante desde un programa académico, desde una asignatura, desde un sistema educativo. Esa mirada es igualmente, como les digo, relevante. De hecho, es muy importante y es una mirada más como de la experiencia de aprendizaje del estudiante. Cuando uno revisa un poco la bibliografía al respecto y tiene la oportunidad de mirar algunos autores, efectivamente hay autores que van más por la línea del currículo como contenido, estructura, plan de estudios, y hay otros que van más por la mirada de el aprendizaje, lo que logra el estudiante, la experiencia formativa del estudiante, y de hecho, en el siglo pasado, avanzo un poquito por acá, antes de volver sobre didáctica, en el siglo pasado, tal vez uno de los autores norteamericanos más relevantes fue Jackson, creo que eso fue sobre finales de los 60. Él trabajó mucho con este concepto que aparece por acá de currículo culto. Seguramente ustedes lo han podido escuchar. Hace más referencia como a un conjunto importante de aprendizajes que se logran en el estudiante o que generan un gran impacto en el estudiante y que pues oficialmente no estaban declarados, ¿sí? No estaban como estipulados. Esto recibe muchos nombres, variantes, miradas, pero en principio es como tener esos elementos que les digo. Uno, una situación en la que se declara, en la que se proyecta, en la que se estima, y otra en la que sucede en acción, o lo que llaman también el currículo oculto, o en principio todo aquello que rodea el proceso formativo que no aparece en un soporte documental oficial, pero que es muy valioso para el aprendizaje de los estudiantes.
En, en esta mirada del currículo, es muy importante abordar el tema de la didáctica. Resulta que si bien la pedagogía es una reflexión y es un análisis del proceso formativo, el currículo ayuda con la estructura y a pensar la experiencia de aprendizaje del estudiante, la didáctica materializa muchísimo más esta mirada, porque la didáctica te lleva al escenario de trabajo con el estudiante, te lleva a pensar cómo vas a hacer para que eso que imaginaste vas a trabajar, lo vas a impulsar, vas a fomentar, quieres lograr, por ejemplo, a nivel de los resultados de aprendizaje, ¿cómo lo vas a lograr con los estudiantes? Entonces, la didáctica tiene mucho más de cómo se va a vivir la experiencia formativa. Por eso tiene una relación importante con el currículo oculto, porque en la didáctica estás ya trabajando en un escenario real con las personas con las que quieres desarrollar el proceso formativo. Y allí entra en juego todo, no solamente lo que habías plasmado inicialmente en una guía, en un sílabo, un microcurrículo, en el referente que sea, sino también cómo te comportas con tus estudiantes, cómo los escuchas, cómo los tratas, cómo procuras motivarlos para que avancen, cómo tratas de incentivar o de tocar ese, ese como sentir de los estudiantes con relación a diferentes estilos de aprendizaje, con relación a diferentes intereses, diferentes contextos, cómo logras conectar con ellos. Eso hace parte de la didáctica. Entonces, la didáctica, en principio, va mucho más aterrizada a la dinámica del aula de clase, al trabajo que se desarrolla con el estudiante, al acompañamiento directo del docente y al trabajo independiente del estudiante. Entonces, nuestro interés es principalmente hablar un poco más sobre didáctica y poder hacer eventualmente alguna práctica con herramientas de las que podamos disponer el día de hoy. Esa es como la mirada general, ¿listo? Educación, pedagogía, currículo, didáctica. Me gustaría pedirle a alguna persona que tenga facilidad de abrir el micrófono. Voy a intentar primero eh, tratar de hacer contacto con alguno de ustedes. Por acá está Francisco Ocean. Francisco, ¿tú puedes abrir el micrófono? ¿Es posible hablar contigo? Sí, señor, claro. Francisco, Buenos muy días. buenos días. Francisco, ¿eres docente de la institución? Docente de FABA. Ah, qué bien, Francisco. Trabajas entonces en temas tecnológicos. Sí, sí, señor. Bueno, Francisco, con la mirada que estamos teniendo sobre estos primeros conceptos iniciales, ¿te atreverías de pronto a decirme una pregunta que aborda el currículo? Cuando tú piensas en currículo, ¿qué preguntas consideras que se hace el currículo? Dame un ejemplo si de pronto se te viene alguno a la mente. Bueno, que aborde al currículo al que uno, con el que uno está. Bien, la proyección que tiene uno, ¿cierto? El plan que tiene como para una asignatura, para un programa, ¿sí? Sí, señor. Listo. Entonces, em, para currículo sería ejemplo, podría decirle, yo soy docente en radiología. Entonces, para el currículo, la inicial sería, para usted, ¿qué es radiación ionizante? Como eh, para primer semestre de ingreso, sería la principal. Ok, tú me estás diciendo entonces que cuando uno se para desde el currículo, se cuestiona sobre las temáticas que va a tratar, ¿cierto? Uno piensa Sí, cuáles son las temáticas, el orden, porque me estás diciendo, por ejemplo, que en un primer semestre los conceptos, eso uno lo considera como parte de lo que debe trabajar con los estudiantes, hace parte de la estructura y de la experiencia de aprendizaje. Entonces, bien, en el currículum uno se pregunta por contenidos y se pregunta por experiencia. Ahora te pregunto, ¿cuál sería una cuestión más relativa a la didáctica? Imaginémonos que estás en la misma asignatura, estás en radiología, ya has visto algunos conceptos como
lo que decías, radiología ionizante. Sí, Dime algo sí. de la didáctica. ¿Qué crees que abordaría la didáctica o qué se preguntaría uno desde la didáctica? Para, o sea, para hacer la misma explicación de una manera didáctica, No, ¿qué pregunta sería uno? Ya me dijiste que en currículo uno la se curricular. preguntaría por el contenido y por el momento en el que lo va a dar. Sí, esa es una pregunta curricular. Una pregunta sobre la didáctica podría ser ¿cuál? ¿Qué te suena? ¿Cómo lo vamos a aprender? ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a aprender? Fíjate que esa pregunta tiene un trasfondo pedagógico, cómo se va a dar, pero efectivamente en lo didáctico tú aterrizas y piensas la manera en la que vas a tratar de que tus estudiantes aprendan. El concepto, la habilidad, seguramente el ejercicio, lo que vayas a desarrollar. Entonces, la didáctica va más sobre el cómo, ¿de acuerdo? Sí, Te señor. hago una última pregunta. En el escenario de la pedagogía, cuando tú haces unas reflexiones más profundas en torno a ti como docente, a tus estudiantes, más allá incluso de la temática, ¿cierto? Y de cómo la vas a enseñar, ¿se te viene a la mente alguna pregunta? La que dijiste de cómo pude enseñar, también puede ser pedagógica y es muy buena. Pero otra pregunta, también pedagógica, ¿cuál podría ser? Una pedagógica. ¿Por qué quiere estudiar esto? Perfecto, esa es una pregunta totalmente del ámbito pedagógico. Cuando tú, más que pensar en los temas y la experiencia y efectivamente cómo lo vas a desarrollar con el estudiante, tú vas como a un nivel un poco más profundo y te preguntas por qué la gente está acá o qué es lo que buscan o por qué quieren estudiar esto, de qué contexto vienen, cuáles son realmente sus intereses, cuál es el Sí, ambiente en el que surge el fin. Eh, Eso es muy pedagógico, es una reflexión más profunda y más sobre las personas y más sobre el proceso conjunto de manera como amplia, ¿sí? Tú lo tratas de analizar todo. ¿Por qué estamos así viviendo esto? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos en el marco de este proyecto educativo? ¿Cómo vamos a utilizar el proyecto educativo institucional en este ambiente de asignatura? Eso es. Pues Francisco, muchísimas gracias. Qué pena preguntarte así de un momento a otro, Enrique, pero gracias por haber abierto tu micrófono y por participar. muchas ¿Listo? gracias. Sí, señor. No, Francisco, a ti. Bueno, tenemos entonces ya un acercamiento a estos conceptos. Seguramente cuando uno indaga, investiga, lee, revisa, encuentra unas definiciones mucho más acotadas, más estructuradas, pero es muy importante tener elementos para seguir modulando los conceptos en nuestra mente. Y ya tenemos como un acercamiento a lo que es la pedagogía, el currículo, la didáctica, y que efectivamente cada una tiene como un ámbito de trabajo particular, ¿sí? Cada una se preocupa o trabaja como unos asuntos afines a su contexto, ¿no? A la didáctica, al currículo, a la pedagogía, todo en el marco de la educación. Y también, pues, pudimos pensar un poco en el currículo oficial y el currículo oculto, ¿cierto? Le pregunto a otra persona si eventualmente puede abrir su micrófono. Tenemos por acá a Laura Ramírez. Laura, ¿tú nos escuchas? ¿Puedes abrir tu micrófono? Buen día, profe. Sí, escucho bajito, pero sí escucho, sí, señor. Listo, Laura. ¿Eres docente también de la institución? Sí, profe, mucho gusto. Soy María Laura, profesora de programa de fisioterapia, Campus Valledupar. Qué bueno que nos acompañes, Laura. Te hago Gracias, señor. una pregunta general sobre el currículum. ¿Habías escuchado estas ideas de currículo oficial o currículo formal y currículo oculto, currículo en acción? ¿Los habías escuchado estos términos? No, no, señor. No había escuchado los términos. El término currículo, sí lo habías escuchado. Sí, pues el término currículum sí, pero no oficial y oculto no. Ok, Les acompañamiento.
son como adjetivos, como apellidos que se le ponen al término currículo, como para tratar de comprenderlos un poco mejor. En lo que yo les comenté sobre lo que puede ser el currículo oficial y lo que puede ser el currículo oculto, ¿te queda alguna idea? Más o menos me comprendes un poco esas dos miradas sobre el currículo. ¿Podrías decirme cómo los interpretas, cómo los entiendes? Bueno, se me viene a la cabeza, el currículo oficial es como eh, la ruta que nosotros pues, oficialmente compartimos con los estudiantes y vivimos con los estudiantes. De pronto lo oculto es lo que nosotros personalmente como profes preparamos para poder cumplir esa ruta, para poder llevarlos a ellos sobre ese mapa, sobre esa ruta que hemos trazado para poder como llegar a la meta. Perfecto, perfecto. Mira, totalmente de acuerdo contigo. Tienes una mirada clara sobre el asunto. Lo oficial es esa ruta planeada que generalmente nos da la misma institución, ¿cierto? Cuando tú estás, Sí, sí, por ejemplo, señor. en fisioterapia, tú para cada espacio formativo, cada asignatura, generalmente recibes de la institución un sílabo, un Es microcurrículo, correcto, sí, el sílabus. Sí, señor. y eso para ti es el currículo oficial, es decir, Claro. lo que está allí, lo que está allí sí o sí lo debes trabajar con tus estudiantes, es como el compromiso, ¿cierto? Es Sí, sí, como señor. lo que ya sabes que debes abordar, lo que debes trabajar. Pero cuando uno mira esto que podemos llamar currículo oculto, ahí hay el toque personal tuyo. Es así. Ahí está la manera en la que lo vas a trabajar, la manera en la que lo vas a vivir con tus estudiantes. Lo que te decía, la forma en la que los vas a tratar, tus propios valores entran en juego. Es Tu como propia... imprimirle mi sello personal, mi sello. Claro que sí, claro que sí. Lleva mi sello, mi huella. Y tú has escuchado que se habla mucho en educación superior mucho, sobre el tema de libertad de cátedra, ¿no? Sí, sí, señor. La libertad de cátedra va muy de la mano con esto. Es decir, la libertad de cátedra malentendida es que los profesores, las profesoras, pueden enseñar lo que sea desde la postura que sea, en el momento que sea. Y pues no es tanto así. La libertad de cátedra tiene mucho que ver con esto. De hecho, la libertad de cátedra la tienen tanto las instituciones como los docentes. Es un tema que uno podría, bueno, trabajar un poco más y revisarlo, pero grosso modo para todos, la libertad de cátedra se mueve aquí. La libertad de cátedra está en que como docentes nos comprometemos con un currículum, ¿cierto? Si a ti te dicen, vas a trabajar esta asignatura de fisioterapia, pues obviamente debes trabajar lo que se espera que se trabaje en esa asignatura. Unos Sí, señor. resultados de aprendizaje, unas temáticas, con una metodología general, una evaluación con unos criterios generales, unos referentes bibliográficos, te dan un insumo, como tú dices, un microcurrículo tal vez, o un sílabo, pero como tú lo vives, eso es muy particular. La forma en la que tú preparas cada sesión, cómo vas a llevar a los estudiantes, cómo les vas a transmitir tu interés o tu entusiasmo, cómo vas a lograr conectar con ellos, cómo vas a priorizar eventualmente algunas ideas porque las consideras muy importantes para los estudiantes, tal vez más que otras. Incluso dentro de la libertad de cátedra, vas a tener la posibilidad como docente, de manera argumentada y de manera respetuosa, de indicar que hay algunos elementos con los que tú no estás de acuerdo, autores con los que tú no estás de acuerdo, incluso Sí, posturas políticas con las que tú no estás de acuerdo, porque eso te lo permite la libertad de cátedra. Pero ese toque personal que da el maestro o la maestra es parte del currículo punto. No está declarado oficialmente, sino que hace parte de nuestra vivencia docente. ¿Sí me llevas la idea? señor. Pues muchas gracias por participar, porque me ayudaste bastante, ¿listo? Y me A ayudaste usted, profe, a que gracias. sea más claro. Listo, muchas gracias. Vamos a avanzar un poquito más. Lo que ustedes observan es un primer título sobre estrategias didácticas. Vamos a pensar una definición y vamos a imaginar una clasificación. Esto no es una clasificación formal que esté definida o establecida en algún referente normativo o algo por el estilo.
Esta es una mirada muy abierta sobre una posible clasificación de estrategias didácticas. Las imágenes, una a la izquierda, es una foto, ¿cierto? Otra a la derecha es una imagen de estas que genera hoy en día la inteligencia artificial. Esta en particular es una imagen que corresponde a un prompt de estrategias didácticas, ¿listo? Y bueno, me pareció bonita la imagen de la derecha, entonces también la traje. Pero más que eso, quería comentarles, pues acá hay una cuestión muy importante entre estas dos imágenes. Y la verdad es que este es un esquema un poco más tradicional. Trabajas con lo que, pues efectivamente existe, ¿cierto? Y trabajas a partir de algo ya creado y trabajas a partir de un esquema, digamos, más tradicional. Y esta representa algo muy interesante y es la posibilidad de crear, desarrollar, innovar, modificar y hacerlo con un, yo lo llamo un asistente de buen nivel o un asistente de primer nivel. Y es en este caso los aplicativos que tienen o hacen uso de inteligencia artificial, ¿listo? Eso lo vamos a ver hoy un poco, ¿listo? Eso es muy, muy importante. Qué pena, aprovecho para mirar el chat un poco. Dicen que está bajo el volumen hace un rato, espero que ya me estén escuchando mejor. Si sigue fallando el volumen, me dicen, a ver qué podemos hacer, pero por ahora creo que me están escuchando, ¿cierto? Hay acá algunas preguntas, dice Ariel Calderón, ¿cuáles serían las estrategias de aprendizaje para el currículo? Bueno, vamos a entrar allí, ya los vamos a abordar. Lenin López, ¿qué vamos a aprender? ¿Cómo lo vamos a aprender? ¿Y cómo lo vamos a hablar? Ok, sí, seguramente estabas haciendo referencia efectivamente a los procesos que estábamos viendo previamente. Quizás qué herramientas debo utilizar y el por qué esto. Sí, muy bien, eso hace parte de la didáctica también, las herramientas que voy a utilizar y la razón por la que las voy a usar. Martín nos decía, ¿qué competencias va a alcanzar el estudiante al desarrollar los componentes temáticos? Ok, Martín, imagino que hacía referencia a alguna de las preguntas asociadas con pedagogía, currículo, didáctica. Cuando te preguntas por las competencias que vas a alcanzar, muy seguramente estás dando una mirada pedagógica y al bajar a competencias comienzas a pensar en el currículo, porque el currículo recuerda que procura considerar un referente como el perfil de egreso o lo que quieres que el estudiante aprenda, logre al completar el proceso formativo. Entonces, tu pregunta la imagino yo muy desde lo pedagógico y que te facilita el tránsito hacia lo curricular. Listo, eso para poder leerles un poco lo que comentan en el chat. Si desean, desde luego pueden levantar la mano en algún momento y pueden participar o me escriben por el chat y yo tengo que estar pendiente. Vuelvo acá sobre la diapositiva. Lo que les decía es, las estrategias didácticas podemos definirlas, perdón, como las diferentes iniciativas que los docentes y las docentes emplean para facilitar el aprendizaje de sus estudiantes. ¿Sí? Esa es una definición muy general. Realmente, estrategia didáctica, prácticamente todo lo que hacemos con nuestros estudiantes e incluso lo que dejamos de hacer hace parte del abanico que tiene la estrategia o las estrategias didácticas. Es decir, la forma en la que interactuamos con nuestros estudiantes buscando aprendizajes en ellos, todo se marca dentro de la estrategia, ¿cierto? La forma en la que tú procuras escucharlos, por ejemplo, es muy, muy importante. La forma en la que tú das retroalimentación, la forma en la que manejas los tiempos dentro de las actividades del aula de clase, la manera en la que tú procuras que los estudiantes avancen, se motiven, trabajen, cumplan con lo que se espera de ellos, todas las maneras en las que tú buscas que eso suceda, eso hace parte de las estrategias didácticas. Ahora, cuando uno revisa y busca bibliografías sobre estrategias didácticas, claro, aparecen muchísimas estrategias. Algunas son muy propias de ciertas áreas del conocimiento, algunas son muy propias de los niveles de la educación. En el caso de Colombia tenemos, por ejemplo, la educación inicial,
la preescolar, la básica primaria, la básica secundaria, la media, la postsecundaria, donde está la superior, pero también está la educación para el trabajo y el desarrollo humano, y hoy en día existe también un subsistema de formación para el trabajo, y bueno, cada una de estas privilegia también ciertas estrategias didácticas. Pero podría uno pensar que, según el enfoque pedagógico, hay posibilidades de comenzar a mirar si son más tradicionales, más constructivistas, cognitivistas, pero en principio, digamos que el enfoque pedagógico marca como el punto de partida, ¿cierto? Pero no te facilita mucho la manera en la que lo vas a desarrollar. Es decir, si tú vas por un enfoque más de construir el conocimiento, claro, tú vas a procurar que los estudiantes traten de desarrollar unas habilidades de pensamiento de orden superior. Si ustedes recuerdan o si han trabajado eventualmente con taxonomías como la taxonomía de Bloom, que es tan famosa, y la de Bloom revisada, las habilidades de pensamiento de orden superior son aquellas en las que tú vas más allá del análisis, la aplicación, incluso llegas a la evaluación, la creación. Cuando vas con ese enfoque, con esa mirada, que es una mirada más desde lo constructivo, estás trabajando con un enfoque pedagógico de este estilo y desde luego, pues tú encuentras que allí estás privilegiando esas habilidades de pensamiento superior. Pero no es la única clasificación que uno podría imaginar. Tú podrías pensar que también, según la meta a la que quieres llegar, según el lugar hacia donde te diriges, el objetivo que quieres alcanzar, hay algunas que son más orientadas a una dimensión cognitiva o a una dimensión procedimental o a una dimensión socioafectiva. Podrías entonces pensar en habilidades, conocimientos, actitudes, y en ese sentido las estrategias pues podrían también clasificarse. Por ejemplo, si tú lo que quieres es lograr que los estudiantes desarrollen mucho más temas como la empatía, su capacidad de negociación, su capacidad de trabajo en equipo, tu objetivo es más del orden socioafectivo, por ejemplo, y las estrategias didácticas vas a procurar que sean coherentes con ese planteamiento para que los estudiantes desarrollen eso que tú quieres fortalecer. Así que tus estrategias podrían ir muy de la mano de ese enfoque porque pues es como el objetivo que persigues. Y una clasificación entonces sería mirarla según ese objetivo. Hay otras según el tipo de actividad, ¿cierto? Si tú consideras que esta es una actividad colaborativa o una actividad individual o una actividad en equipo, que no es lo mismo que colaborativa. Por ejemplo, una actividad colaborativa es cuando tú en un ambiente virtual les pones a trabajar en un foro y las personas intervienen, ¿cierto? Hacen aportes y hacen observaciones sobre lo que otras personas aportaron. Ahí hay una colaboración, ¿cierto? Está sucediendo una retroalimentación, participas, pero no hay un trabajo en equipo. Ahora, desde luego, si tú vas a proponer una actividad como generalmente un aprendizaje basado en casos, problemas, proyectos, y vas a poner a las personas a que hagan un análisis individual y luego se reúnan en equipos y puedan intercambiar estas percepciones, ahí puedes abordar un trabajo grupal en equipo diferente. Pero entonces, esa sería otra mirada según la cual tú podrías clasificar esas estrategias didácticas. En últimas, las estrategias didácticas puedes mirarlas desde diferentes lugares, ¿cierto? Pero claro que es muy importante el lugar al que te diriges, lo que quieres formar en las personas y un poco cómo esperas que las personas lo hagan. Solitas, con apoyo, con de pronto un asistente de primer nivel como una inteligencia artificial o un equipo de trabajo, otros estudiantes, o si eventualmente estás hablando de un proyecto, aquí hay una intervención regular por parte de docentes. Bueno, esas son como miradas diferentes para pensarse una posible clasificación de estrategias didácticas. En conclusión, tienes que mirar todo el contexto y revisar qué es lo que quieres lograr, cómo sería más eficiente lograrlo, cuál sería el enfoque pedagógico que quisieras privilegiar. Y acá también juegan mucho los proyectos educativos institucionales e incluso la orientación que tenga la facultad, la escuela o el instituto donde se esté desarrollando el programa,
generalmente también tiene una mirada sobre la educación que vale la pena conocer y que desde luego vale la pena desarrollar. También existe desde hace algunos años, no sé si ustedes lo vienen trabajando también, pero hoy en día es muy común, los proyectos educativos de programa. De hecho, con el acuerdo del CENIA, del CESU, acuerdo 02 del 2020, en ese acuerdo formalmente se trabaja mucho el tema de proyectos educativos de programa y se nos pide a las instituciones que para nuestros programas educativos, para nuestros programas académicos de pregrado y posgrado, tengamos unos proyectos educativos de programa. Eso es muy valioso también conocerlo, porque de acuerdo hacia el lugar al que se dirige nuestro programa académico, pues es valioso considerar cómo serían estas estrategias didácticas. De hecho, muchos PEP, proyectos educativos de programa, declaran unas estrategias particulares. Por ejemplo, en ingeniería, que soy un poco más cercano al tema de ingeniería, hay un conjunto de estrategias didácticas muy bien posicionadas en el marco de algo que se llama CDIO, que es una iniciativa internacional para principalmente programas de ingeniería. Creo que ese CDIO lo que privilegia cada una de las letras es algo así como concebir, diseñar, implementar y operar. Entonces, eso ha llevado a que muchos programas de ingeniería en el país trabajen, por ejemplo, con estrategias constructivistas orientadas al trabajo en equipo y que buscan desarrollar habilidades, ¿cómo se llaman? Auténticas, o sea, muy semejantes a las que van a tener en el mundo real. Eso es un ejemplo de cómo esto incide en las estrategias didácticas del programa. ¿Listo? Hasta ahí. Otra idea, perdón, veo algo en el chat. Bien enfocada, Alexandra. Gracias. Muchas gracias, apreciado Alexandra. Dice por acá, estrategias para diferentes situaciones en el aula. Listo. En el aula tenemos diferentes momentos, diferentes situaciones, diferentes estudiantes y obviamente también somos diferentes cada vez que vamos al aula. No siempre tenemos la misma disposición, preparación, apertura, estado de ánimo y pues obviamente perdón, obviamente llegar al escenario del aula nos permite trabajar diferentes actividades con nuestros estudiantes. No siempre las sesiones son semejantes semestre a semestre. A veces sentimos que hay grupos con los que conectamos un poco más, con los que podemos avanzar mejor, con los que fluye un poco más el proceso de aprendizaje, esa evaluación. Y hay acá algunas ideas que podríamos revisar precisamente para algunos momentos de la dinámica de la clase. Por ejemplo, hay ocasiones en que estamos introduciendo un tema nuevo, ¿cierto? Este es como un momento reiterado en cada una de las diferentes temáticas que vamos a abordar. Hay estrategias más asociadas a la promoción o al desarrollo de habilidades, ¿cierto? Como a ese saber hacer. Hay otras muy asociadas a la evaluación y desde luego este tema es crítico porque pues la mayoría de personas no tienen una percepción muy favorable del concepto de evaluación o del asunto que implica la evaluación. De hecho, muchas personas se sienten cómodas, se sienten tensionadas, comprometidas. No es algo muy fácil de manejar para todo el mundo, ¿cierto? Entonces, profundizando un poco en estos elementos, al hablar, por ejemplo, de la introducción de un nuevo tema, uno podría tener estrategias como, por ejemplo, una lluvia de ideas, pedirles que hagan un mapa mental a partir de preconceptos o cualquier otro diagrama de estos que pues, hoy en día son tan famosos y que permiten, con herramientas, por ejemplo, tecnológicas, jugar y construir a partir de algunos conceptos unas propuestas, ¿cierto? Eh, Mentefactos o mapas mentales, mapas conceptuales, bueno. Preguntas detonadoras, eso también sucede. A veces empleamos un conjunto de preguntas para mirar y tal vez diagnosticar en qué nivel se encuentran las personas y a partir de las mismas preguntas también llevarlos y motivar que podamos abordar un nuevo tema y de una u otra forma podamos conectar o enganchar con la gente. Eso hace parte de estrategias didácticas
que uno utiliza usualmente para introducir un tema. Habrá muchísimos más. Cito algunas solamente para que tengamos presente que para diferentes momentos de la sesión o diferentes fines en la sesión o en las sesiones, utilizamos diferentes estrategias. Hay unas estrategias clásicas ya, aprendizaje, desarrollo de habilidades, y ahí aparece de todo, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos, basado en casos, basado en problemas, el aula invertida, bueno, hay múltiples opciones y también de acuerdo con el área del conocimiento se privilegian unas sobre otras. Y hay también estrategias para evaluar aprendizajes. En la evaluación, como les decía, la riqueza también es muy amplia. Se supone que nosotros en los ejercicios de evaluación estamos siempre como muy cercanos al proceso formativo del estudiante y en ese sentido vale la pena tratar de que la evaluación sea un proceso transversal, que todo el tiempo podamos ir viendo el avance de nuestros estudiantes y podamos tener una trazabilidad al respecto. Por eso algunas estrategias como por ejemplo los portafolios se han venido posicionando como también en ciertos escenarios el hacer un seguimiento que te facilite, por ejemplo, una evaluación más formativa, más que ser una evaluación sumativa, el pedirle a los mismos estudiantes que sean líderes de su proceso formativo y autoevalúen lo que están haciendo y entre ellos mismos puedan incluso determinar la calidad con la que se hizo, eso es bastante representativo. Claro, también se han posicionado muy bien las rúbricas. De hecho, uno de los ejercicios que vamos a hacer hoy es con rúbricas. Y la idea es que efectivamente, pues los estudiantes tengan claridad qué es lo que se les va a pedir y cuáles son como los estándares más altos o los más importantes que debería seguir para poder tener un desempeño sobresaliente o destacado. Eh, una experiencia particular en el tema de la evaluación de aprendizajes que tiene que ver mucho con la autoevaluación, la tengo usualmente con mis estudiantes. Como les decía, tengo estudiantes de maestría en educación. Yo los recibo a cuarto semestre de la maestría para trabajar una asignatura que se llama Cátedra de Problemas Educativos, Mediaciones Educativas y Evaluación. Y allí, entre varias de las actividades que realizamos, hay algún momento en el que ellos resuelven un caso desde una mirada individual, luego se juntan con otras dos o tres personas y lo trabajan para esa misma población en la que se pensó la solución, pero integrando diferentes competencias. Por ejemplo, por citar, religiosas, personas privadas de la libertad, jóvenes en situación de riesgo social, profesores que están en actualización tecnológica, trabajadores que están en procesos de reconversión laboral. Tienen diferentes poblaciones, o sea, analizan casos de diferentes poblaciones. Y cuando los estudiantes encuentran una solución conjunta para elaborar una propuesta formativa, es muy gratificante cuando llega un momento en el que en 5 minutos deben presentar su solución y miran lo que han hecho los demás, porque se dan cuenta que lo que ellos hicieron estuvo bien o les faltó o eventualmente hay cosas que no se hicieron del todo bien y otro grupo sí las tuvo mucho mejor. Eh, esa es una estrategia de autoevaluación, sin que tú les digas a las personas que se autoevalúen, por ejemplo, y algunas veces incluso les piden que se califiquen. Esta autoevaluación es más amplia, ¿no? Es, mira tu trabajo, pero mira tu trabajo a la luz de lo que hicieron los demás. Y obviamente vas a ser consciente que tal vez no lo hiciste tan bien. Bueno, en mi asignatura yo les doy la oportunidad de cuando ya vieron cómo los demás lo han hecho, y hay algunos grupos que se destacaron más, entonces tienes la oportunidad de mejorar tu solución y en un par de días presentármela, enviarla, ya ajustada. Porque las personas deben tener la oportunidad de autoevaluarse, ver qué les falta y mejorarlo. Porque realmente la evaluación no tiene como finalidad calificar y emitir un juicio. La evaluación tiene como finalidad
facilitar el avance de los estudiantes, ¿cierto? No se trata de quedarte con una calificación, se trata de qué hago con esa calificación, o no se trata de que digan algo sobre tu trabajo o te mencionen una oportunidad de mejora y ya, se trata es de qué voy a hacer con eso que me falta. Pues voy a mejorarlo para entregarlo mucho mejor. ¿Listo? Son ideas sobre la autoevaluación. Todo esto son estrategias para diferentes momentos y situaciones en el aula. ¿Listo? Sigo porque de todas formas la temática, no vamos de tiempo. Ok, ya se acaba la primera hora, pero la temática es amplia y siempre sólida. Entonces vamos a seguir aprovechando el tiempo. Vamos a ir a una parte práctica. ¿Listo? Acá voy a pedir la colaboración de todos ustedes. Eh, Espero que la mayoría estén conectados desde un equipo de cómputo. Si están desde el celular, puede ser un poquito más difícil hacer la siguiente actividad. Es una actividad que se puede desarrollar rápidamente, pero vamos a depender de una plataforma tecnológica y puede que a algunos les falle la plataforma. Es una plataforma gratuita la que vamos a usar en un momento. Y como es gratuita, pues desde luego pues no está 100% funcional para todas las personas en todo momento. ¿Listo? Si están desde celular, no se preocupen. Tranquilos, tranquilas, pueden tomar la referencia. Igual, como les digo, yo les voy a compartir la presentación con el profesor Orlando, pero sería bueno que lo intenten hacer. Si no pueden en este momento desde el celular porque se les dificulta, pues bien, lo pueden intentar hacer luego porque, como les digo, es una plataforma abierta, libre, que siempre está disponible, aunque puede que en algunas ocasiones falle precisamente porque, pues, es un servicio gratuito. ¿Listo? Vamos a hablar un poco sobre la práctica de la estrategia didáctica. ¿Listo? Principalmente pensando en el diseño, cómo diseñamos las actividades, cómo diseñamos las estrategias didácticas y, pues, desde luego, cómo nos preparamos para vivirlas con nuestros estudiantes. Eh, lo primero es, vamos a crear unos ejemplos concretos de estrategias didácticas. Ya tal vez me escucharon mencionar algunos temas, algunos momentos, algunas clasificaciones. Entonces, vamos a ir de lleno sobre estrategias. Vamos a pensar en estrategias didácticas para diferentes áreas de conocimiento, niveles educativos si así lo quieren, pero vamos a armar unas estrategias didácticas. ¿Listo? Las vamos a pensar como actividades o proyectos de clase. ¿Listo? Las vamos a pensar como eso que vamos a vivir con nuestros estudiantes. Yo les voy a dar una muestra, les voy a dar un ejemplo en vivo con alguno de ustedes que me quiera apoyar y luego ustedes lo van a replicar. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer posteriormente después de haber hecho el ejercicio? Vamos a mirar ventajas y desventajas de estas estrategias. ¿Listo? Ventajas le vamos a ver muchas, pero desde luego también hay desventajas, ¿no? Y las desventajas pues están muy asociadas a la tecnología que en este momento es la tecnología de moda, ¿no? En el ejercicio que vamos a hacer es la inteligencia artificial. Allí vamos a poder cuestionar un poco el asunto. Pero también, desde luego, vamos a poder ver ventajas. Y vamos a analizar las posibilidades de adaptación a las necesidades del contexto educativo. ¿Listo? Entonces, este es como el ciclo que vamos a hacer. Voy a pedirles el favor, creo que yo solo compartí esta ventana, pero entonces para que ustedes puedan ver lo que voy a hacer, voy a dejar de compartir un momento. Permítanme. Ah, ya, voy a compartir mi ventana, mi pantalla completa. A ver, sí, voy a compartir mi pantalla completa. Listo. A ver, compartir pantalla. Pantalla 2.
Vamos a ver si ustedes pueden ver aquí. Me imagino que ya están viendo nuevamente mi presentación. Y lo que quiero es que me digan si pueden ver cuando yo abra en el navegador este enlace. Voy a abrirlo, se llama Eduteca Lab. Eduteca es un grupo de estudios sobre tecnologías de la información en educación de hace muchísimo tiempo, de hecho creo que tiene más de 20 años, es de Cali y hoy en día hace parte de ICESI, de la Universidad de ICESI. Ustedes me dirán si están viendo mi navegador. Sí, señor. Ah, perfecto, listo. Entonces sí están viendo lo que quiero que visualicen. Esto que ustedes observan en pantalla, como les decía, es un ejercicio dispuesto por Eduteca, que, como se observa acá, está vinculado a la Universidad de ICES en la actualidad. Es un conjunto de herramientas que catalogaron y ubicaron dentro de algo que ellos llaman Eduteca Lab, y son herramientas educativas que están potencializadas o enriquecidas con inteligencia artificial. ¿Listo? Esta es una página abierta, disponible para cualquier persona. Ya en un momento les coloco un enlace en el chat, o igual ustedes pueden buscar Eduteca Lab, pero les agradecería si me regalan unos 5 minutos, tal vez 10 minutos máximo, para mostrarles el ejemplo, y ahí sí lo intentamos hacer por nuestra cuenta en unos pocos minutos. Uno puede ingresar, ¿cierto? Yo lo hago con mi cuenta de Google. Después de que ingreso, pues vuelvo a quedar acá, pero ya me reconoce como usuario. No tiene costo, como les digo, solamente requieren ustedes, pues, iniciar sesión, seguramente con su correo de Google, que es lo más fácil, o tal vez crear una cuenta. Me imagino que da esa opción, ¿listo? Yo, como lo hice con Google, pues sé que ese es el camino fácil para mí. Hay un conjunto de herramientas que quiero que ustedes observen. No vamos a trabajar con todas en la sesión de hoy. Hay una herramienta muy, muy bonita que se llama Mítica. Es una herramienta que sirve más que todo para mirar niveles de madurez, de apropiación de tecnologías digitales en la institución. Esta no es de nuestro interés el día de hoy, lo pueden mirar seguramente en otro momento. Hoy nos vamos a centrar un poco más en estas tres, ¿listo? Idea, rúbrica y planeo. Grosso modo, aunque ustedes ya lo pueden leer allí seguramente, planeo sirve para crear propuestas de curso muy sencillas, con un descriptor, unos objetivos, unos resultados de aprendizaje, que ellos realmente lo llaman internamente competencias, pero son más resultados de aprendizaje, unas temáticas, unos objetivos por temáticas, unas actividades generales sugeridas, una evaluación muy general también sugerida, y una como parcelación o distribución como por periodos de tiempo. Eso permite planeo, ayuda en la creación de cursos. Es un poco como si tuviésemos un asistente para crear, ¿cómo se dice? Microcurrículos o sílabos. No sé si tal vez en la sesión que tuvimos en agosto, no recuerdo si con ustedes trabajamos planeo, se las mostré en algún momento, pero bueno, si lo hicimos, esta es una de las herramientas. Hoy vamos a ir sobre otra. Rúbrica, pues como su nombre lo indica, está orientada a facilitar la creación de rúbricas, ¿cierto? Diferentes tipos de rúbricas. Y esta última idea es una que nos facilita la creación de proyectos, actividades, iniciativas de aula que bien podemos ver a la luz de estrategias didácticas. ¿Listo? Esta, pues, es como la principal que vamos a usar el día de hoy. ¿Cuál es la idea principal? La idea principal es que podamos hacer uso de esta herramienta y que podamos ver lo que nos entrega, qué tan bueno es, qué tan malo es, y desde luego qué tan viable sería utilizarla en nuestra labor docente. ¿Listo? Voy a pedirle el favor a alguien de los participantes que nos pueda acompañar. Voy a preguntarle a Juan Bautista si tienes facilidad de abrir tu micrófono y participar. Si no puedes, tranquilo, tú nos dices. Estoy desde mi móvil, doctor, muy difícil por este día.
Bueno, pero puedes hablar, ¿cierto? Puedes participar por el micrófono, ¿cierto? Bueno, puede que sea un poquito difícil, tienes razón, porque de pronto no vas a poder visualizar lo que hagamos. Le pregunto a Dolly Patricia. Dolly, ¿puedes abrir tu micrófono? Tal vez no, tal vez se te dificulta. Bueno, intentémoslo con Diego, Diego Andrés Alonso. ¿Puedes abrir tu micrófono? No. Bueno, intentémoslo con Carolina Martínez. Carolina, muy buenos días. ¿Puedes abrir tu micrófono? Hola, buenos días. Qué pena. Lo que pasa es que también estoy desde mi móvil. Listo, Carolina, no te preocupes, tranquila. Sí, puede Qué ser un pena, poco más disculpe de difícil. verdad. No, no te preocupes. Le pregunto a Alexander, Alexander Rodolfo. ¿Puedes abrir tu micrófono? Bueno, voy a irme a la fija. Le voy a preguntar al profe Orlando, profe Orlando, ¿cómo estás? ¿Puedes abrir tu micrófono? Sí, señor. Listo, profe. Yo sabía que tú me podías ayudar. Entonces, esto no está preparado, ¿no? No vayan a pensar que o sea, muy mal. Dígame. Yo lo intenté. Ah, Alexander, discúlpame. Ya, tranquilo, no te afanes. Ya arranqué la actividad con el profe Orlando, tranquilo. Escúchanos con atención y si Dígame. puedes hacerlo mejor, ¿listo? Entonces, Lo que pasa es que profe, la conectividad que tengo no es muy buena y a veces se me sale aquí. bueno, profe, no te preocupes. Trata de seguir atento, ¿listo? Profe No Orlando, lo oigo ahora, qué Amalfi. raro. Debe ser la conectividad, no te preocupes. Ya empezamos el ejercicio con Orlando, ¿listo? Profe Orlando, ¿cómo te va? Muy bien. Sí, señor. Estás viendo que hice clic aquí atrás en donde decía crea tu proyecto de clase, ¿sí? ¿Puedes ver mi pantalla? Sí. Sí, señor. Listo, profe Orlando. Entonces, me vas a ayudar a crear un proyecto de clase. Esto en el marco de lo que es una estrategia didáctica, ¿listo? Vamos a crear un proyecto. Entonces, vamos a educación superior. Tratemos de acercarnos a un campo de conocimiento que tú, pues desde luego, manejes, en donde tú te sientas cómodo. Las opciones que nos da la herramienta, recuerden que es una herramienta que está parametrizada, entonces no nos permite hacer todo lo que queramos, pero bueno, tiene mucho de dónde trabajar, ¿listo? Entonces, profe Orlando, ¿cuál de estos temas que ves en pantalla es más afín a tu área de conocimiento? Agropecuarias, educación, salud, Salud. exactas. Salud, listo, profe. Vamos a imaginar alguna asignatura relacionada con un programa. ¿Cuál sería un programa más cercano a ti? Bacteriología. Bacteriología, sí, señor. Bien. Y vamos a pensar en una metodología. ¿Listo? Acá dice características del proyecto. Abro aquí un momento para que ustedes vean que dice, aquí delimitamos qué tipo de metodología usaremos. Cada una tiene características diferentes, pero todas centradas en nuestros estudiantes. Las sesiones y edad es importante. ¿Listo? Entonces, profe Orlando, vamos a crear una actividad o un proyecto o una estrategia didáctica para un grupo que tú tengas en el programa de bacteriología y laboratorio clínico de ciencias de la salud. Y acá te están preguntando, ¿qué metodología te gustaría proponer? Casos, proyectos, retos, problemas, aprendizaje basado en investigación, aprendizaje basado en indagación, aprendizaje invertido. ¿Qué te suena, profe? ¿Cuál de estos te llama la atención? Aprendizaje basado en problemas. Pues aprendizaje basado en problemas. Si vas a trabajar una actividad, pensémoslo como un proyecto que abarque varias sesiones. ¿Tú crees que cuántas semanas podría durar el proyecto, considerando que acabamos de definir las horas, ¿no? Las horas por semana? ¿Cuántas semanas duraría el proyecto que estás imaginando? Unas 4 semanas. 4 semanas. ¿Y cuántas horas a la semana trabajarían los Mm, estudiantes?
Yo, Según lo que tú consideras, ¿cuánto tiempo podrías dedicarle a un proyecto? yo creo que unas 4 horas. 4 horas por semana. Y 4 semanas, o sea, 16 horas en total para esta actividad, ¿sí? Sí, señor. Ahora, imagínate cuál sería el tema central del proyecto, ¿sí? De hecho, acá te dicen, entre más delimitado es el tema, es mejor los resultados. Es bueno definir el tema o problema a resolver. ¿Cuál sería el tema central o el problema por abordar en este espacio de bacteriología y laboratorio clínico? ¿Qué te gustaría? Por ejemplo, enfermedades cardiovasculares. Enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Cardiovasculares, sí. Muy bien, Marta, cardiovasculares. Ahora, hay una información adicional que es opcional, pero que nos puede ayudar a refinar un poco más la construcción de esta actividad. Te están diciendo, es muy importante tener muy claros los objetivos específicos o competencias que quieren desarrollar. Te preguntan, ¿le interesaría que este proyecto, actividad, estrategia incluya recomendaciones sobre diversidad, sobre equidad, sobre inclusión? Las tres, alguna de ellas. ¿Te gustaría que en este tema de enfermedades cardiovasculares esta herramienta nos brinda algunas recomendaciones para considerar aspectos de diversidad, equidad e inclusión? Bueno, yo creo que, bueno, las enfermedades pues no tienen como este tipo de enfermedades no tienen como una preferencia específica por un grupo. De todos modos, bueno, yo creo que diversidad pudiese ser. Ok, vamos a habilitar esa opción. Recomendaciones sobre el tema de diversidad. A ver qué nos puede decir esta herramienta. ¿Listo? Si tienes en mente un objetivo de aprendizaje, un estándar, o esto se llama derechos básicos de aprendizaje, esto lo maneja mucho el Ministerio de Educación Nacional. Si tienes un objetivo de aprendizaje general que nos puedas compartir sobre este tema de enfermedades cardiovasculares, ¿me lo podrías indicar? ¿Se te ocurre algo, profe? ¿Qué objetivo de aprendizaje buscarías alcanzar? Bueno, tendría de pronto dos principales. Uno, pues poder evaluar cuáles son las principales causas y las consecuencias eh, que afectan a las poblaciones y que van a determinar finalmente en una enfermedad cardiovascular. Y lo otro, ¿cómo propondrían los estudiantes alguna forma o estrategia de promoción y de prevención de dichas enfermedades? Es decir, como enfocado a atención primaria en salud o cómo prevenir que por medio de educación que los estudiantes puedan llegar a la comunidad y de pronto dar educación a las personas. Entonces, ayúdame un poquito acá. La primera es, el objetivo de aprendizaje es que te gustaría que los estudiantes que identifiquen las principales causas, las analicen, las evalúen. ¿Qué es lo que quisieras hacer? Identificar también, Analizar las principales causas. analizar las principales causas y consecuencias asociadas a las enfermedades cardiovasculares. Y la otra que me decías tiene que ver con como la formación, la educación. Pero por favor, ayúdame y repítemela más o menos para poder estructurar. Sería como diseñar alguna forma de intervención para prevenir en la comunidad mediante educación em, estas enfermedades. Estoy colocando esto. Diseñar posibles intervenciones para prevenir las enfermedades cardiovasculares en la población. Sí, puede ser. ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece que quedaron más o menos bien con lo que tú querías? Sí, Listo. Recuerda que todo esto es opcional, ¿no? Lo estamos colocando como para darle un poquito más de insumos a la herramienta. ¿Hay algunos temas, o al menos uno, que consideres que se debe incluir? Ya sabemos que está
enfermedades cardiovasculares. ¿Qué otro tema consideras que podría incluirse? Si lo ves así, ¿no? ¿Hay algún otro tema que te llame la atención? De pronto algunas que están como relacionadas, ¿no? Como, Enfermedades crónicas pueden estar relacionadas, por ejemplo, la hipertensión puede estar relacionada con este tipo de enfermedades. entonces dejemos esos dos por ahora, ¿listo? Para todos. Lo que hemos hecho es darle unos insumos a una herramienta abierta, libre, con un área de conocimiento, un programa, posiblemente con una asignatura que vaya asociada a este programa. Esta es la metodología seleccionada por el profesor Orlando, que está basada en problemas, más o menos una estimación en tiempo y semanas, el tema del proyecto y una información adicional. Queremos que haya recomendaciones sobre diversidad, que cumpla con estos dos objetivos de aprendizaje y que incluya estos temas. ¿Listo? Acá es donde yo les digo que puede demorarse un poco más porque pues es una herramienta que hace consulta sobre otra herramienta de inteligencia artificial que es ChatGPT, de fondo usted usa ChatGPT 3.5 y obviamente en el procesamiento puede tardarse y eventualmente puede que falle, ¿sí? Puede que cuando estemos esperando que funcione no nos dé ningún resultado, ¿listo? Mientras se va creando el proyecto, bueno, ya ahorita le voy a dar la palabra a Francisco León, que veo que en el chat escribiste que ya la pudiste probar. Pero miremos un poco, aprovechando que estamos con el propio Orlando y tenemos en pantalla ya una respuesta, miremos lo que dice. Esto se puede editar, refinar las actividades, ajustar y podemos crear la rúbrica, podemos hacer muchas cosas. Ustedes podrían ir a editar y esto va a quedar para que ustedes lo editen. O lo pueden descargar en PDF y luego abrirlo desde Word. Y eso también sería pues, interesante porque podrían editarlo con toda la facilidad que permite una herramienta como Word. Fíjense, profe Orlando, ayúdame a mirar un poco. Introducción. Este plan de clases se enfoca en el estudio de las enfermedades cardiovasculares, analizando sus causas, consecuencias, así como enseñando posibles intervenciones para prevenirlas en la población. Se utilizará la metodología de aprendizaje basado en problemas, donde los estudiantes resolverán situaciones reales relacionadas con las enfermedades cardiovasculares y aplicarán el pensamiento crítico en la búsqueda de soluciones preventivas. Como yo lo creé de mi cuenta, soy el editor, está el área de conocimiento, el nombre del programa, la edad, la duración. Se espera que sean 4 sesiones de clase, pensando que es una por semana, y 4 horas de dedicación del estudiante, tal vez no por cada sesión, sino por semana, como decía el profe Orlando. Objetivos. Analizar las principales causas y consecuencias de que nosotros le dimos, diseñar posibles intervenciones, esto lo dimos nosotros. Requisitos, conceptos básicos de anatomía y fisiología cardiovascular, conocimientos sobre factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, nos dice que el estudiante debería saber esto. Recursos, actividades, sesión 1, introducción a las enfermedades cardiovasculares, 4 horas. Actividad 1, análisis de casos clínicos, actividad 2, discusión grupo. Y fíjense que está como la instrucción, ¿listo? Sesión 2, factores de riesgo y prevención. Taller de identificación de factores de riesgo. Los estudiantes harán un taller y en grupos diseñarán posibles intervenciones. Sesión 3, intervenciones comunitarias, simulación de intervención comunitaria y presentación de propuestas. Sesión 4, evaluación y reflexión. Actividad 1, evaluación individual, actividad 2, reflexión final. Todo esto es el proyecto que se va a trabajar y es un proyecto basado o una actividad amplia basada en problemas. Y se espera al final tener una rúbrica. Fíjense que acá hay una rúbrica donde hay unos criterios. Si la persona participó, la calidad de su análisis, la calidad de las propuestas de intervención, la reflexión final, cuándo tendrías un excelente, cuándo sería sobresaliente, aceptable y bajo, básico, insuficiente, como sea. Y hay una recomendación. Recuerden que el profe Orlando le dio prioridad a una que es sobre diversidad. Entonces él recomienda que frente al tema de diversidad, para garantizar un entorno inclusivo y respetuoso en el desarrollo de este plan, se sugieren las siguientes recomendaciones. Adaptación curricular, considerar la diversidad de los estudiantes, consideración de culturas y creencias, por ejemplo, incluir casos y ejemplos
que reflejen diversidad cultural y étnica, ¿cierto? Sensibilidad de género, ser consciente de las diferencias de género en la prevención de la enfermedad, por ejemplo, abordar la influencia de factores socioculturales en la manifestación de enfermedades o en la adherencia a tratamientos. Accesibilidad, la accesibilidad de los materiales educativos y representatividad interdisciplinaria, promover la colaboración entre estudiantes de diferentes áreas de estudio. Bueno, hasta acá. Esta es una propuesta, ¿listo? Que puedes editar, ajustar y obviamente mejorar. Profe Orlando, siendo una persona que trabaja el tema, ¿qué opinas de este insumo? ¿Lo ves útil? ¿Te sirve? ¿Te parece interesante? ¿Qué opinión te merece? Me parece excelente, muy interesante. Facilita mucho, pues, toda la planeación. De pronto hay datos que a uno se le han escapado y aquí se los sugiere. Y bueno, sí le sirve a uno de bastante soporte. De pronto, pues, hay que eh, leerlo bien para saber si está cumpliendo con lo que uno, pues, realmente quiere, pero yo creo que sí, ha sido muy útil. Profe, muchas gracias por ayudarme. No lo teníamos planeado, ¿cierto? Esto no lo hicimos, No, no. sí, no lo preparamos. Bueno, gracias, profe. Voy a pedirle el favor, si de pronto, Francisco León, puedes abrir tu micrófono, tú nos manifestaste en el Ah, chat. profe, buenos días. ¿Cómo estás, Francisco? Un saludo especial a profe Orlando Mena en Valledupar. Profe Francisco, Francisco. ¿cómo te fue Sí, con la herramienta? ¿La probaste? sí, muy buena, profe. Excelente, o sea, veo lo mucho que ha avanzado en UTECA. Yo la página la conozco hace años, desde que estuve por allá en Valledupar. Y veo que tiene herramientas ya incorporadas de IA al final del texto. Ellos me da la impresión que generan una interfaz con ChatGPT y crean pues un marco de lectura para que uno introduzca datos, ¿sí? Al final. Y envía a Sí. ChatGPT y le devuelve a uno la información. Entonces, como bien lo dijo el profesor Orlando, eh, trae una serie de pautas que de pronto a uno se le escapan. Entonces, esto le permite a uno organizar el aprendizaje. Yo aquí discutía con el doctor Omar Camilo Mejía, director del currículo, sobre la importancia de estas herramientas, por ejemplo, en cursos de proyecto, de trabajo de grado, de proyectos de metodología de la investigación, donde pues uno puede llevar al estudiante a la construcción de un documento y después que ya tenga ciertos mínimos, colocarlo en estos ambientes y comparar y que él mismo haga un juicio de evaluar si lo que planteó es razonable versus una máquina. Entonces, ahí hay un proceso de aprendizaje bastante interesante, no solo para el estudiante, sino para uno como profesor. ¿Sí? Entonces, y se tiene que mirar con el juicio crítico que hablaba el profesor Orlando Mena, en que la herramienta pues da unos mínimos, pero pues es el experto el que tiene que saber si es correcto, cómo ajustarla y enriquecerla, y a la final lo que ahorramos es tiempo, y estamos al día con la tecnología, porque si no nos actualizamos, los estudiantes, ellos van adelante y terminan a uno entregándole cosas que uno dice, pero ¿de dónde sacaron esto? Pues ya uno aquí está ateado y ya sería más fácil enseñarles todo esto para que la enseñanza hoy en día sea más ágil, sea mejor, sea más dinámica. Sí, los mecanismos de evaluación ya se den desde otro nivel, que sería prácticamente desde la argumentación en el salón de clase más que la entrega del trabajo. ¿Sí? Entonces ahí venga, me argumenta lo que hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo. Sí, ahí se tendría un juicio más de valor que simplemente entregar un documento escrito. Fantástica, muy bien, profesor, gracias. Bueno, muchas gracias por tu participación. ¿Qué actividad hiciste? ¿De qué área? Francisco, ¿de qué área es tu actividad? La que diseñaste. De biología. Bueno, ahí no aparece genética, pero pues yo la traté de enfocar por biología. Tiene un Ok, limitante de la edad que era 17 años, lo ideal es entre 18 y 21 años más o menos los estudiantes que uno recibe. Sí, ok, algunos por ahí de 17, muy pero bien. si me permite la comparto. Y me gustó algo muy valioso que tiene rúbrica. Entonces, esto pues Sí, se ajusta, sí. ¿no? Yo te propongo lo siguiente, si la puedes proyectar fácil,
Sí, un Sí, minuto, claro, con mostremos. gusto, profe, no hay problema. Si se te facilita proyectar, yo dejo de Ya compartir, está. la puedes. Ah, bueno, dice que empezaste a compartir. Listo, ya te podemos ver. Entonces, Sí, muy aquí. rápidamente, dinos tu opinión ya con esto en Pues pantalla. yo coloqué un tema, ¿sí? Explorando el ADN recombinante en la industria farmacéutica. ¿Sí? Entonces, me llama la atención porque pues, yo le coloqué estos mínimos, un origen, conceptos básicos, metodología de estudio y diversas aplicaciones en la industria farmacéutica. ¿Sí? Sí se busca, o como uno como profesor busca que los chicos hagan trabajo colaborativo, que la finalidad es esa, de estos escenarios, ¿sí? De que ellos aprendan a discutir, a aprender del otro, ¿sí? Están los mínimos, ya que es enfocado hacia microbiología industrial, ¿eh? Donde van a necesitar esto y tienen que estar al día en estas metodologías. Bueno, salen los datos, aquí como le decía, lo de la DACTI debería ser un poquito más, ¿sí? Yo simplemente más amplia. Coloqué 2 sesiones, ¿sí? Salen unos objetivos, ¿sí? Coloca muchos, pero pues depende de lo que como profesor uno quiera alcanzar, ¿sí? Los requisitos mínimos, unos recursos de libro que pues le permitiría a usted como profesor enriquecerlos, nutrirlos, ¿sí? Y pues las sesiones de trabajo, que esto es bien valioso porque tiene como los tiempos, ¿sí? Tiempo, entonces los puede uno organizar, porque yo, al igual que el profe Orlando, coloqué aprendizaje basado en problemas. Entonces ellos hacen algo que se llama proyecto de aula. Entonces, cómo lo podrían abordar para que sepan dosificar los tiempos. Entonces, esto es muy valioso. Coloqué 2 sesiones solo por el ensayo y me gustó mucho lo de la rúbrica, ¿sí? Porque pues si estamos trabajando con competencias, se requiere de una rúbrica donde diga el estudiante, bueno, en qué fallé y qué puedo mejorar. Entonces, la rúbrica le da esas pautas. Y pues me gustó la interfaz con ChatGPT, que es otra herramienta que si uno la enfoca bien con el estudiante, se pueden dar resultados muy positivos. Está chévere, chévere, profe. Francisco, muchas gracias por tu participación. Pues les voy a compartir en este momento por el chat el enlace a Eduteca. La idea, ¿cuál es? No podemos, desde luego, extendernos, pero la idea es que, así como lo hizo Francisco, intenten, pero muy rápido, si nos funciona bien, es por efectos más de poder hacer la práctica, intentemos todos, a través de esta herramienta, ya ustedes la vieron, IDEA, ¿cierto? La herramienta que encontramos allí a la izquierda, intenten hacer el ejercicio. Francisco ya nos mostró que es viable, funciona. Yo también lo hice con el doctor Orlando y funcionó. Me pareció leer en el chat también que nuestro compañero Diego Andrés Alonso creo que la usó porque dijo excelente. Me imagino que ya también la usaste. Pero entonces, hagámoslo muy rápido, ¿listo? De hecho, yo tengo las 9:27 en mi reloj. Máximo 5 minutos. Por favor, inténtenlo, inténtenlo. Y al terminar estos 5 minutos, de pronto le preguntamos a una o dos personas, no para que nos muestren, no hay problema, sino para que nos digan su percepción, ¿listo? O si la quieren colocar por el chat, estaría bien. Entonces, 9:28, máximo 5 o 7 minutos por mucho, ¿listo? Intenten usarla, esa herramienta en particular, y bueno, quienes ya lo usaron, como Francisco, si lo ves viable, Francisco, trata de probar la herramienta que está a la derecha, que es rúbrica. Te permite crear rúbricas diferentes y eso también es bien interesante. ¿Listo? Puedes usarla como para ver un poco las opciones que da la herramienta. Entonces, ya a partir de este momento, 5, máximo 7 minutos, traten de usarla y en un momento continuamos. Vi que el profesor Orlando también nos colocó en clase de asistencia, por favor, diligencienlo. Y quienes estén desde el celular, vean si les es posible usarlo. Y de lo contrario, pues acá les queda en el chat el enlace para que cuando estén frente a un equipo de cómputo, intenten hacer la prueba. ¿Listo? Listo, ya nos quedan 6 minutos únicamente. Entonces, adelante. Lo aprovecho, voy por un café y ya estoy con ustedes.
para que hiciéramos el ejercicio.
Bueno, profes, ¿cómo nos fue? ¿Ya lograron hacer uso de la herramienta más personas? ¿Hay alguien que quiera compartirnos la experiencia? ¿Alguien que quiera opinar al respecto? No veo en el chat, perdónenme. No veo en el chat ningún... Ah, bueno, Sandra Celis dice que se bloqueó. Ah, no los escuchaba. Creo que es la plataforma a la que te refieres. Pero sobre la herramienta para crear actividades, ¿alguien tiene algún comentario? Ya escuchamos obviamente a un profe, vimos el ejemplo con Orlando. ¿Alguien más la pudo usar? Sí, escucho a alguien. Perdón, se abrió un micrófono y me pareció que escuché a alguien. ¿Alguien quiere indicarnos cómo le fue? ¿Alguien más la pudo probar? A ver, y yo pregunto rápidamente a ver si encuentro a alguien. Yo hice Gloria la por ahí. tarea que me puso, profe. Yo también Ah, hice- bueno, perdón, ya comencé a ver, perdón, ya comencé a ver que levantaron las manos, es que no veía. Bueno, Ah, vea, ahí Francisco, está el doctor Omar Mejía, doctor. ya empezaron a levantar la mano, pero entonces ya les doy la palabra. Francisco, me dices que también probaste rúbrica y La bien. rúbrica, una cosa sencilla. Sí, y bien. Bien, excelente, excelente. Mucho más Listo. dinámico, más organizado. Y te da la opción de crear diferentes tipos de rúbricas. Sí, sí, señor, bien. Pero le doy la palabra al doctor Omar Mejía, que ingresó primero, qué pena, y con la profe Lenin, que por ahí me parece. Listo, démosle la palabra entonces al profesor Omar. Gracias por participar y por levantar la mano. Apreciado Omar, bienvenido. Sí, profe, ahí por todas las enseñanzas y además por seguir la corriente de Francisco, que es un poco inquieto además con estas herramientas y su merced está dando aquí buenos insumos. Y pues efectivamente lo veníamos revisando y creemos pues que es una herramienta, por supuesto, interesante para los profesores y también para los estudiantes, porque pues, por ejemplo, para el caso de metodología, de formulación de proyectos de investigación o de trabajos de grado, pues puede ser una fórmula que los estudiantes incluso también puedan validar pues esa construcción de un proyecto. Pero para los profesores también incluso la herramienta de rúbrica les da una orientación, ¿sí? Les da una orientación y les da pues un primer borrador, por ejemplo, sobre el cual pueden empezar a trabajar y adaptar según las necesidades. Obviamente, pues digamos, aquí no estamos hablando todavía de taxonomías, es decir, esto es una formulación pues que uno tendría que contrastar a la luz de una estructura institucional, por ejemplo, de la estructura que en algunos de sus talleres también antes vimos sobre la estructura de resultados de aprendizaje, las taxonomías y demás, pero es un insumo valioso, nos ayuda a cortar tiempos de preparación y pues es más fácil a veces cortar tela que, que ponerse a tejer, ¿cierto? Entonces, y pues ahí ya vamos avanzando bastante. Así que muchas gracias por el insumo. Es una herramienta Bueno, interesante. profesor Omar, gracias por compartirlo. Y bueno, sí, efectivamente, tú tienes razón. A veces cuando uno va a iniciar una de estas labores, aunque llegue haciéndolo mucho tiempo, enfrentarse a la hoja en blanco y comenzar a crear las primeras ideas es un proceso. Y tal vez una herramienta como esta nos puede dar unos insumos, seguirlos depurando, mejorando. Pero sí, es como un asistente, ¿no? De buen nivel. Entonces, gracias por participar. También levantó la mano Roisman, creo que tu mano está levantada. La profe de López. Qué pena, profe, la levantó primero. Profe, qué pena contigo. No tengo acá como la prioridad, pero entonces adelante. Buenos días para todos, gracias por el tiempo y en realidad gracias por compartir conocimientos porque de eso se trata este escenario que compartimos en la enseñanza y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Yo quise indagar un poco en las rúbricas de evaluación, que es un poco la dificultad que a veces tenemos nosotros como profesores, y es que nos equivocamos mucho en esa evaluación de ese saber. Y esa herramienta quizás a nosotros nos permite establecer desde qué tipo de rúbrica quiero diseñar para esa evaluación de ese saber de nuestros estudiantes
y nos delimita un poco ese escenario y nos lleva a pensar que si yo quiero realizar una rúbrica de evaluación analítica, holística, de verificación o de observación, y es lo que a mí me lleva también a escudriñar un poco en cuáles son esos criterios de evaluación y esos niveles también de evaluación. A veces uno pone notas de 5, de 3, de 2, de 4, y empieza un poco ese tono reclamatorio de nuestros estudiantes, porque si yo tengo el mismo contenido de mi compañero, él sacó 4 o 3 y yo saqué 4. Esta rúbrica quizás sí nos permite tener esa mayor especificidad y ese temor a equivocarnos menos. Entonces, pues muchas gracias en realidad por compartir este ejercicio de esa vivencia académica que quizás la aterrizaremos en ese contacto del aula. Muchas gracias. Profesora, muchas gracias por su participación. Sí, efectivamente, esto es una ayuda para también poder nosotros mismos reflexionar sobre nuestra labor evaluativa. Por ejemplo, cuando tú hablas de las rúbricas y tener esta opción ágil, por ejemplo, de crear una rúbrica como las que tú mencionas, los diferentes tipos que la plataforma por defecto da, te puede permitir ganar claridades sobre cómo estructurar efectivamente esas evaluaciones a la luz de unos criterios y de unos niveles de desempeño. Entonces, pues obviamente uno está en capacidad de hacerlo, esa es la gran ventaja, uno ya tiene como la habilidad, la experiencia para poder hacerlo, pero si tú puedes tomar rápidamente un referente, analizarlo, mejorarlo y que te sirva para tu labor didáctica o para replantear lo que ya vienes haciendo, eso es muy útil. Te agiliza el trabajo que tú ya sabes hacer y eso es favorable, ¿no? Entonces, muchas gracias, profe. Y creo que está la mano levantada también de, ahora sí, Roisman, qué pena, ¿cierto? Sí, buenos días, colega Wilson y demás colegas y compañeros. Buenos días y felicitaciones por el Día de las Mujeres a todas las compañeras que están acá en el aula. Sí, bueno, me presento Roisman Ravelo, soy docente pues del campo virtual, docente de la maestría en tecnologías digitales aplicada a la educación. Utilicé un poco pues la herramienta que usted nos sugirió y trabajé un poco pues lo que corresponde a un proyecto de clase y lo enfoqué precisamente a educación básica, grado 10 y 11, enfocado pues a la tecnología, informática y tecnología, y me llama la atención pues que me planteó toda la estructura de una clase, la planificación, me plantea la introducción y me hace pues 2, 3 párrafos de introducción. Dentro de eso, pues en este plan de clase los estudiantes de 9 y 10 exploran los beneficios de la informática en la educación a través de un enfoque centrado. Entonces, vio muy pertinente la herramienta, me planteé unos objetivos, me plantea pues, comprender los beneficios de la informática, desarrollar habilidades de tecnología en equipo colaborativo y un tercer objetivo, pues, mejorar las competencias digitales. Me planteó unos requisitos, conceptos básicos, interés en aprender y recursos, me plantea unos recursos, lectura sugerida, tecnología educativa de Perky, me plantea pues un enfoque teórico de Perky, pues sabemos que es un teórico sobre estos temas. Y actividades, tu punto pues que me llama la atención, en actividades me plantea 3 sesiones. Sesión 1, explorando los beneficios de la informática. Sesión 2, aplicando a la informática en simulación educativa, cómo podemos integrar la simulación educativa para actividades de aprendizaje. Y sesión 3 nos plantea reflexiones evaluativas, impacto de la informática en educación, y ahí nos plantea pues unas actividades. Y también pues me plantea una evaluación de enfoque cualitativo, donde se plantea una rúbrica que es criterios de evaluación, excelente, sobresaliente, aceptables y bajo. Y en cada uno pues nos hace unos comentarios que nosotros pues de manera cualitativa podemos evaluar en esa competencia o en ese aprendizaje pues en el desarrollo de las actividades. Eso era un poco pues que quería comentar la experiencia que utilicé la herramienta. Gracias, colega Wilson. Bueno, profesor, muchísimas gracias por su participación. Qué bueno que puedan enriquecer y fortalecer las estrategias didácticas que ustedes ya vienen haciendo, pero con la asistencia o el apoyo de otra herramienta
de gran utilidad en nuestra labor. Entonces, muchas gracias a ustedes. Voy a terminar la presentación, permítanme, vuelvo a ella, como les digo, se las voy a remitir, pero me gustaría ver las últimas 2 diapositivas para poder hacer el cierre, ¿listo? Entonces, permítanme, vuelvo con la presentación. Vuelvo con la presentación, permítanme. Listo, entonces, hicimos el ejercicio con esta herramienta en particular. Recuerden tal vez lo que nos mencionaba alguno de nuestros participantes, que esto de fondo utiliza una herramienta de inteligencia artificial muy posicionada hoy en día como ChatGPT. Lo que hicimos con esta herramienta como intermediaria entre nosotros y ChatGPT particularmente, realmente se puede hacer directamente con estas herramientas. Hay varias hoy en día, yo les podría recomendar algunas de ellas, tal vez la más famosa efectivamente es ChatGPT 3.5 o la 4.0 que ya es paga, ¿cierto? Por suscripción. Pero hay otras, hay una muy buena de una empresa que se llama Anthropic y su nombre es Cloud, se escribe como Claude. Está la de Google, que es Gemini, antes era Bard. Está la de Microsoft, que es Copilot, que internamente usa ChatGPT también. Está Perplexity, que es muy buena. Hay una que estoy explorando que se llama Mistral, que es también de muy buen rendimiento. Y en general todas son herramientas que te permiten interactuar estilo chat y con las que podrías entablar como un diálogo de colegas o de asistente a docente para poder crear algunas cosas muy interesantes para nuestras didácticas en el aula. Entonces, finalmente, pues es muy importante seleccionar estrategias didácticas. Qué pena, están viendo mi pantalla, ¿cierto? La diapositiva que dice 5, importancia de la selección de estrategias didácticas, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Básicamente mencionar que hay que reflexionar sobre todo aquello que influye en la selección de las estrategias didácticas. Para la muestra, algunas ideas. Las características de los estudiantes, ¿cierto? No todas las estrategias favorecen el aprendizaje de todos los estudiantes. Por eso hay cierta riqueza en variar tanto las estrategias, las actividades como la evaluación. Eso depende mucho, pues efectivamente, de la población con la que estemos trabajando. También depende mucho el estilo de aprendizaje, enseñanza y evaluación de nosotros. La forma en la que aprendemos, la forma en la que enseñamos, la forma en la que evaluamos, hace que se nos facilite mucho más utilizar determinadas estrategias. Y eso tiene, pues efectivamente, un impacto en la selección que hacemos de estrategias didácticas. También los recursos disponibles, ¿cierto? Alguno de nuestros compañeros nos decía ahorita que trabaja en los programas mediados por tecnologías digitales o virtuales. Claro, tienes acceso a una cantidad de recursos importantes en digital, pero igualmente los profesores, las profesoras que están haciendo su dinámica en el aula de clase de forma presencial o quienes lo hacen de forma como combinada en este esquema HyFlex en el que hay algunas personas que nos acompañan en el aula y otras se conectan de forma remota, hay recursos diferentes y hay que ver qué recursos están a nuestra disposición y podemos aprovechar mejor en las sesiones de clase. Y hay que considerar el contexto educativo, lo curricular, lo microcurricular, lo que se prevé que vamos a abordar, los resultados de aprendizaje que se esperan alcancen nuestros estudiantes al completar el proceso formativo de la asignatura o incluso del mismo programa, hasta el perfil de ingreso incluso del programa que estamos tributando. Y finalmente, pues, algunas recomendaciones para implementar estas estrategias didácticas. Desde luego, una planificación adecuada, adaptarse a esas necesidades del contexto, tratar de hacer una evaluación constante de la eficacia de las estrategias. Nosotros mismos tenemos que revisar si las estrategias que estamos empleando nos facilitan lo que queremos hacer,
si de pronto no están como bien calibradas, si no están bien medidas en el tiempo, si no generan el aprendizaje que buscamos, hay que evaluarlas con frecuencia, ¿listo? Y tal vez como también lo decía la profesora que participó recientemente, pues es importante aprovechar estos espacios, seguir capacitándonos, seguir aprendiendo. De todo esto que les mencionaba ahorita, los cambios son enormes día a día. Ayer precisamente veía algunos videos sobre estas herramientas de inteligencia artificial que hoy en día generan video y que simulan ya como parte del mundo, de la física del mundo, y es increíble cómo vienen avanzando. De hecho, probé una de las herramientas ayer, una herramienta que te permite generar imágenes a partir de bocetos y te permite a partir de otras imágenes generar nuevas imágenes más sofisticadas y también a partir de texto. Bueno, la riqueza es enorme, entonces esto va a seguir impactando mucho nuestro aprendizaje y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y finalmente, pues, haciendo un resumen de los puntos clave de la conferencia, volver a la idea central, ¿no? Lo más importante es la forma en la que vivimos el currículo y cómo lo llevamos a nuestros estudiantes. Eso que podría ser el currículo oculto finalmente sale a la luz en la didáctica que empleamos con ellos. Y pues, sin lugar a dudas, esto se sigue transformando. Hay que seguir aprendiendo, hay que seguir reflexionando, hay que ver qué nos funciona, qué no nos funciona. Hay que comprender que nuestros estudiantes también están usando estas herramientas y ya no podemos pedirles lo mismo, ¿cierto? De hecho, también hay muchas herramientas para verificar si algo fue creado con inteligencia artificial o no. Pero finalmente creo que le vamos a pedir al profesor Orlando que este año y más adelante de pronto nos invite y hacemos una charla específicamente sobre inteligencia artificial en educación, porque creo que ahí hay mucho de lo que podemos abordar, trabajar, dialogar. Eso sería fundamental. Y para responder al chat, Diana Carolina Guerrero nos dices que si puedo compartir la información de las guías que mencionas. Sí, de pronto me equivoqué en algún nombre, pero más o menos te las voy a nombrar. Está GPT, está Cloud, que es muy buena, está Gemini, creo que se escribe así, de Google, está Mistral, me parece, que es francesa, que es muy buena también, y está la de Microsoft, que es Copilot. Ahí se las dejo. Ah, y también como un plus, la que probé gráfica ayer, es muy buena, que se llama Crea. Pruébenlas, eso puede ser de utilidad para ustedes. Creo que con esto podemos finalizar. No les robo más tiempo, espero haya sido de su agrado este espacio, sea favorable para sus estrategias didácticas y para lo que hacen con sus estudiantes. Les envío la presentación por el propio Orlando y muchas gracias por atender el espacio. Profe Orlando, quedamos en sus manos. Muchas gracias, profesor Wilson. Excelente la presentación. Creo que nos ha ilustrado muchísimo sobre estos temas de didáctica. Y bueno, espero que los profesores también se hayan sentido a gusto con esta presentación. Y bueno, esperamos contar con usted también en futuras capacitaciones. Muchas gracias. Feliz día para todos. Gracias, profe. Te envío en un ratito entonces la presentación, profe, para que se las envíes a los profes. Listo, sí, señor. Buen día y muchas gracias por sus mensajes en el chat. Buen día. Muchas gracias. Buenos días. Luego.